Cuando se habla del antiguo Egipto, lo primero que viene a la mente son pirámides colosales, faraones envueltos en oro y templos que parecen rozar la eternidad. Pero detrás de ese esplendor se esconde un rostro mucho más perturbador, una verdad que la historia intentó sepultar por siglos, una civilización donde la sexualidad era vista como una fuerza divina y peligrosa al mismo tiempo. Los egipcios no concebían la intimidad como algo privado, sino como un motor cósmico capaz de decidir el destino del Nilo, las cosechas y hasta la supervivencia del propio imperio. Cada acto íntimo era considerado un ritual sagrado, cada contacto físico una plegaria silenciosa, cada exceso una ofrenda a los dioses. Esta visión creó un mundo donde lo erótico y lo religioso se fundieron hasta volverse indistinguibles, donde los faraones eran obligados a demostrar su potencia como prueba de poder divino y donde la población era arrastrada a prácticas que hoy causarían horror. Lo más inquietante, gran parte de esta verdad fue cuidadosamente borrada por arqueólogos victorianos que, escandalizados, decidieron esconder la evidencia en sótanos de museos, construyendo una imagen falsa de pureza y misticismo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estas verdades fueron ocultadas a propósito para proteger la imagen de Egipto? Déjalo en los comentarios y síguenos para descubrir los próximos secretos. Para los egipcios, el sexo no era un simple instinto ni un placer terrenal. Era una fuerza cósmica que mantenía en equilibrio el universo. Creían que la energía generada en cada acto íntimo alimentaba directamente a los dioses y decidía el destino del Nilo, cuyas crecidas eran vitales para la supervivencia del pueblo. La intimidad era un deber sagrado, y el faraón estaba obligado a demostrar su potencia como prueba viviente de que era un dios encarnado. Cada posición, cada gesto, cada ritual tenía un significado místico. No era extraño que templos enteros estuvieran dedicados a ceremonias en las que lo erótico y lo religioso se confundían en una sola ofrenda. Textos antiguos describen cómo los sacerdotes enseñaban a sus seguidores que alcanzar el éxtasis equivalía a abrir una puerta de comunicación con el más allá, y que negar ese poder podía enfurecer a los dioses. Lo perturbador no es solo la creencia en sí, sino cómo fue utilizada para justificar excesos, abusos y rituales que cruzaban todo límite moral. En Egipto, la frontera entre el culto y el deseo desapareció, convirtiendo la sexualidad en un arma de poder divino y político. Cuando los primeros arqueólogos europeos llegaron a Egipto en el siglo XIX, no solo encontraron momias y tesoros, también se toparon con murales explícitos, papiros con descripciones íntimas y estatuillas que representaban prácticas que, para su mentalidad victoriana, eran escandalosas e inaceptables. En lugar de documentarlas, muchos decidieron ocultarlas o destruirlas. Algunos informes oficiales eliminaban cualquier mención a lo sexual, mientras que los objetos más comprometedores eran enterrados en los sótanos de museos bajo etiquetas vagas como arte decorativo. Lo que hoy podría revelar aspectos fundamentales de la vida cotidiana egipcia, fue censurado para proteger la imagen romántica de un Egipto espiritual y misterioso. Incluso piezas clave fueron clasificadas como pornográficas y guardadas en colecciones privadas a las que solo unos pocos académicos tenían acceso. Esta gran ocultación creó un Egipto ficticio, limpio de excesos, que todavía persiste en los libros escolares y en las visitas turísticas. La verdad más oscura quedó silenciada, no por los propios egipcios, sino por el miedo y la hipocresía de la era victoriana. La fascinación por las momias egipcias ha revelado más que amuletos y vendas. Con el avance de la ciencia, los investigadores descubrieron un patrón inquietante. Muchos cuerpos reales presentaban mutilaciones en sus partes íntimas. El caso más famoso fue el de Tutankamón, cuyo cadáver apareció con los genitales extrañamente ausentes, como si hubieran sido removidos de forma deliberada durante la momificación. Pero no era un hecho aislado. Exámenes posteriores revelaron príncipes y nobles con señales de castración, modificaciones o incluso intentos de perfeccionamiento para el más allá. Los textos antiguos empezaron a cobrar un sentido perturbador. Frases como preparar el cuerpo para servir eternamente a los dioses parecían justificar prácticas que iban más allá del simbolismo. Lo que debería haber sido un rito de respeto al difunto, se transformaba en un procedimiento violento, que posiblemente incluso se practicaba en vida. Este hallazgo cambió por completo la visión del ritual funerario egipcio. La momificación no solo preservaba, también moldeaba el cuerpo de acuerdo con exigencias divinas que rozaban lo inhumano. Entre las familias más poderosas de Egipto existía una práctica inquietante: entregar a sus hijos pequeños como ofrenda a los dioses. Estos niños, arrancados de sus hogares desde temprana edad, eran conducidos a templos donde su vida dejaba de pertenecerles. Allí eran preparados para servir en rituales que mezclaban religión y poder, siempre bajo la sombra de sacerdotes que afirmaban actuar en nombre de lo divino.
Los textos hablan de formación sagrada, pero las huellas arqueológicas muestran otra verdad. Cuerpos debilitados, crecimiento interrumpido y una mortalidad muy superior a la del resto de la población. Para las élites, tener un hijo elegido significaba prestigio y favor divino. Para los niños era la pérdida de su libertad y de su infancia. Lo que se exaltaba como un honor en la sociedad, en realidad era un destino impuesto que los condenaba a servir a un sistema religioso implacable. La iconografía oficial los muestra sonrientes y en calma, pero tras esas imágenes se ocultaba una vida marcada por la obediencia y el sacrificio. Cada año, los egipcios celebraban festivales que comenzaban como homenajes a los dioses, pero que pronto se convertían en jornadas de exceso y descontrol. El más famoso era el dedicado a Hathor, diosa del amor y la fertilidad. Durante días enteros, la cerveza y el vino fluían sin medida, mezclados con hierbas que alteraban la mente. En este ambiente las normas sociales quedaban suspendidas. Amos y esclavos, ricos y pobres, todos participaban en un mismo torbellino. Las crónicas antiguas describen escenas de histeria colectiva, cánticos interminables y multitudes que vagaban por las calles entregadas a lo que consideraban una posesión divina. Para los sacerdotes, este abandono era prueba de devoción. Para los gobernantes, servía como válvula de escape que mantenía al pueblo controlado el resto del año. Sin embargo, los testimonios también narran violencia, destrucción y un rastro de traumas personales que quedaban tras la celebración. Lo que se presentaba como comunión con lo divino, en realidad revelaba el lado más oscuro de la sociedad egipcia. En el antiguo Egipto, el cuerpo humano no era visto solo como carne y hueso, sino como un símbolo que podía ser manipulado para mostrar obediencia a los dioses y al faraón. En templos y tumbas se han hallado representaciones de personas con marcas rituales, incisiones y modificaciones que no respondían a motivos estéticos, sino espirituales. Estas prácticas pretendían purificar o mejorar al individuo para el más allá, pero en realidad eran formas de control. La élite imponía a esclavos y sirvientes transformaciones que aseguraban su utilidad incluso después de la muerte. Algunos cuerpos analizados por arqueólogos muestran signos de procedimientos extremos, hechos con precisión, lo que confirma que no eran accidentes, sino decisiones conscientes dentro de rituales oficiales. Los cronistas griegos que visitaron Egipto quedaron horrorizados, describiendo estas costumbres como pruebas de una obsesión por someter al cuerpo humano a la voluntad del Estado y de la religión. Así, la carne misma se convirtió en testimonio del poder absoluto de la civilización del Nilo. Lo más perturbador de estas prácticas es que muchas quedaron fuera de los relatos oficiales. Los cronistas egipcios, encargados de glorificar al faraón y a los dioses, evitaban dejar registro explícito de los excesos. Lo que se escribía en papiros o se tallaba en muros mostraba siempre una imagen idealizada, festivales armoniosos, ofrendas piadosas y un pueblo en comunión con lo divino. Sin embargo, arqueólogos modernos descubrieron contradicciones claras entre esas narraciones y las pruebas físicas halladas en templos, tumbas y restos humanos. Esta historia censurada fue también reforzada siglos después por los propios griegos y romanos, quienes denunciaban algunas costumbres, pero omitían otras por vergüenza o incredulidad. El resultado es que gran parte de los aspectos más oscuros de Egipto quedaron enterrados literalmente durante siglos. Incluso en la era moderna, muchos descubrimientos fueron ocultados por arqueólogos victorianos que consideraban inaceptable mostrar tales prácticas al público. Lo que hoy conocemos es apenas una fracción de la verdad que la arena del desierto aún guarda. Cuando en el siglo XIX los primeros arqueólogos europeos comenzaron a excavar templos y tumbas egipcias, se toparon con escenas y objetos que desafiaban su moral victoriana. En lugar de publicar estos hallazgos, muchos los ocultaron, destruyeron o guardaron en colecciones privadas. Así nació una segunda censura, no la de los antiguos cronistas, sino la de los modernos investigadores. Papiros con descripciones explícitas fueron traducidos de manera parcial, eliminando lo que se consideraba indecente. Artefactos con símbolos de rituales íntimos quedaron almacenados en sótanos de museos, etiquetados como objetos decorativos. Incluso hoy, miles de piezas relacionadas con estas prácticas permanecen fuera de exhibición pública. Esta ocultación alimentó una imagen idealizada del antiguo Egipto, una civilización de sabiduría, pirámides y dioses, pero sin sus sombras. El resultado es que el mundo heredó una visión incompleta, en la que los aspectos más escandalosos y humanos de esta cultura quedaron enterrados bajo capas de silencio y vergüenza moderna. Hoy, al caminar entre las ruinas del antiguo Egipto, es fácil dejarse deslumbrar por la grandeza de sus templos, la perfección de sus pirámides o la majestuosidad de sus estatuas. Sin embargo, detrás de ese esplendor se esconde una verdad mucho más incómoda. Una civilización que utilizó el cuerpo humano, la religión y la intimidad como herramientas de control.
Los secretos silenciados durante siglos revelan que incluso las culturas más admiradas pueden ocultar horrores bajo sus monumentos. Las prácticas extremas no fueron simples excesos, sino mecanismos de poder que marcaron a generaciones enteras. Y el hecho de que tantos intentaran borrar estas huellas nos recuerda lo peligroso que es edulcorar la historia. La advertencia está clara. Cuando una sociedad normaliza la crueldad y la convierte en espectáculo o ritual, siembra su propia caída. El antiguo Egipto nos legó maravillas eternas, pero también cicatrices que el desierto nunca pudo borrar.